Hola, buenas, bienvenidos a Glir. Somos Eirin81. Hola. Glo9. ¿Con qué estamos hoy, Eirin? Pues hoy tenemos un capítulo especial de Glearbooks porque vamos a hablar de nuestra ludobiblioteca, así que... ¡vamos allá! En nuestra ludobiblioteca lo que vamos a tener es una colección de libros basados en tema de juegos de mesa, donde vamos a ver pues tanto la historia, las diferentes guías de conceptos, de ABJ, de experiencias, de diferentes... creación. Exacto. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con los juegos de mesa en plan teoría. Sí, teoría, experiencias y demás. A ver, a ludobiblioteca, como le llamamos, podría tener estos libros que vamos a ver hoy, pero también los libros que son pues libros juegos o libros tipo de rol y demás, que también es como ludo, biblioteca, juegos y libros, ¿no? Pero quisimos empezar por estos libros porque nos parecen interesantes y que cada vez se publican más obras sobre teorías, sobre juegos de mesa, y que está guay que existan porque se va creando como más... Se va como una especializando, base, formación. sí, una base para que Sí. futuros creadores o quienes quieran utilizar los juegos de ciertas maneras puedan tener algo a lo que aferrarse y algo decir, oye, a partir de aquí puedo empezar a desarrollar cosas, ¿no? Exacto. Aterrizar esos conceptos que tenemos un poquito ahí de gamificación, de tal, Eso, no sé es, qué, es y importante vamos a porque muchas aterrizar. veces se hablan de cosas y no se sabe de qué. Correcto. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que vamos a ver. Tenemos también bastante en PDF y en otros idiomas, pero bueno, hemos decidido coger los que están en físico, unos cuantos. Sí. Hay que decir también que no los hemos leído todos por completo. Algunos, como son artículos y demás, pues accedemos a ellos. Me interesa este artículo, lo leo. Mañana me interesa el otro, lo leo. Otros que son más tochos, pues estamos en ello. Otros los hemos acabado. Pero son como obras de referencia muy interesantes que a nosotros nos parecen guay y que si queréis que hagamos alguno en específico, alguna reseña en específico, nos lo decís en comentarios, ¿vale? Correcto. Pues empezamos con dos libros de Tero y Nexo, que es Jugar Dulce Hogar, de Miriam Sancho Mengot, y Guía para la creación de juegos de mesa, de Antonio L. González Gómez. En el primero, Miriam Sancho Mengot, Jugar Dulce Hogar, perdón, que es que no siempre voy con el real. Vamos a tener a una profesora y madre, donde nos explica cómo los juegos de mesa los lleva a su día a día, en sus diferentes ámbitos, y así va creando ¿cómo se dice? Habilidades y sobre todo cosas habituales para los niños. La normalidad, en la rutina del día a día incluye los juegos de mesa de una manera, teniendo las bases de ciertas otras teorías o de expertos, pues van metiendo los juegos en su día a día. Correcto. Muy interesante. Y Guía para la creación de juegos de mesa, de Antonio L. González Gómez, que en este caso pues lo que vamos a tener es pues una guía para conceptos de juegos de mesa, que muchas veces pues oye, las temáticas, las mecánicas, el ABJ, la gamificación, todas esas cosillas que sí que las tenemos un poco por ahí, pero que no acaban de quedar muy aterrizadas, y que en el caso de estos dos libros pues tenemos entrevista que hicimos para cuando salió el proyecto. Eso en Berkami, efectivamente. Y esto de la creación de juegos además trae ejemplos específicos de Serious Games para el aula, sobre diferentes temas, y cómo los ha realizado y demás cosas. Habla de los componentes, los elementos de los juegos también. Un libro breve, pero que tiene los conceptos básicos para que te introduzcas en ese mundo. Y hablando de la creación de los juegos de mesa, tenemos otro, este está en inglés, ¿vale? Sí, que es el caso de Cobol Guide to Board Game Design, de Mike Slinker, que este nos lo recomendó Pac Gallego, que dio en 2023 una charla en Interocio sobre la creación de juegos de mesa, y es uno de los que recomendó y que está muy bien, pero bueno... Está guay porque hay autores conocidos de juegos de mesa, o personas que trabajan en la industria de los juegos de mesa, que van comentando diferentes aspectos a la hora de ir creando un juego. Está Richard Garfield, por ejemplo, y pues tiene diferentes apartados, conceptos, desarrollo, prototipo y demás. Entonces tú vas viendo todo el proceso a través de las experiencias de estos autores. La verdad que está muy guay, muy entretenido, es breve, está en inglés, pero se lee bastante bien. Sí. Y para la creación de juegos de mesa es top. Sí. Y ya pasaríamos a unos un poco más, conceptos un poco más científicos. Sobre todo este. Que es en el caso del libro de María Couso, Cerebro, Infancia y Juego. Que ella es pedagoga, ¿vale? Y bueno, el Play Fun Learning, creo que es la cuenta que tiene. Sí. Que muy guay. Y en este libro sí que es más, habla desde la ciencia, desde la neurociencia, de cómo los juegos
afectan al desarrollo, quiero decir, nos habla del cerebro, de qué tipo de cerebros tenemos, de las habilidades, de las funciones cognitivas y todo esto, y cómo en los juegos se favorecen esas habilidades, favorecen el desarrollo de los niños en muy diferentes aspectos, ¿vale? Tiene sus temas quizá un poco más teóricos, ¿no? Pero que se entienden bastante bien y es un libro interesante, ¿vale? La verdad. Y pasamos a En clase sí se juega, de Manu Sánchez Montero, que es una guía práctica para utilizar y crear juegos en el aula. Básicamente, pues es eso, o sea, al final lo que vamos a tener es cómo aplicar conceptos de juegos de mesa para introducirlos dentro del aula y que podamos aprender de esa forma más fácil. Y no solo juegos de mesa, aquí habla de juegos, y son juegos, videojuegos y juegos de mesa, y diferentes tipos de juegos. Sí, que a veces van un poco de la mano. Claro, es que juegos puede abarcar todo, pero hay juegos de mesa, videojuegos, bueno, según las calificaciones que haga cada uno. Sí. Pero eso, nos habla de diferentes ejemplos, de cómo crearlos, de incluso cómo meterlos en el aula, y cómo también meterlos tanto a nivel de los niños como a nivel de administración en las aulas, porque también tienes que tener un currículo y todo esto, entonces es muy, muy interesante. Bien, antes de pasar con juegos de historia, o sea, con libros de historia de juegos y demás, podemos hablar de una colección. Sí, que es la Antología del Aprendizaje Lúdico, que también es otra... me acuerdo que hicieron Tero y Nexo. Y aquí lo que vamos a tener son diferentes colecciones, porque son diferentes autores, ¿vale? O sea, al final son... Vale, son diferentes libros, no son diferentes colecciones. Sí, bueno, son diferentes libros, que son 4, con diferentes colecciones de diferentes autores en cada libro. Tenemos uno que es de inventario de experiencias, ya se ve claro de qué va a ir. Conexiones para la vida, recomendaciones de uso y aproximaciones teóricas. Vale, en cada uno de ellos lo que tenemos son artículos de diferentes profesores, pedagogos, diferentes personas que han utilizado los juegos de mesa en muy diferentes ámbitos, ¿vale? Por eso decimos que a lo mejor no hemos leído todos los libros, porque cuando necesitamos un artículo, accedemos a ese artículo, lo leemos, si necesitamos otro, pues lo leemos otro día, o si nos parece interesante, así. Y así tenemos experiencias en aulas, desde primaria, secundaria, incluso la formación de profesores, como esas experiencias se han aplicado, ¿no? Ahí. Correcto. Tenemos también cómo se utilizan los juegos con niños con necesidades especiales, en hospitales, en niños que están pues en régimen a lo mejor que no pueden salir por ciertas cuestiones, ¿cómo se llama esto? Sí, ¿cómo se llama? Sí. Sí, cuando están en semi-libertad y estas cosas, ¿no? Por el que han realizado alguna cuestión. Bueno, diferentes aspectos que son interesantes porque son diferentes realidades en las que se aplican los juegos de mesa y tienen diferentes aportaciones, digámoslo así. Sí. También tenemos una parte más teórica y después tenemos pues diferentes cuestiones que puedes consultar y son artículos pequeñitos con mucha chicha en su interior y que recomendamos bastante, la verdad. Correcto. Y por último, tenemos 2 libros. Uno es Luden, 7 juegos de mesa que explican el ser humano, de Oliver Roder, y Breve historia de los juegos de mesa, de Tomás H.M. Díaz Bórquez. Vale. A ver, hablan de juegos de mesa, ¿vale? Ambos libros. El primero solo habla de 7, que nos lo pone por ahí detrás, que son damas, backgammon, ajedrez, go, póker, Scrabble y bridge. Vale. En el Ludens lo que nos habla son de esos juegos de mesa y cómo esos juegos de mesa tienen repercusión en el ser humano, en el desarrollo de tecnologías, en todos esos aspectos del día a día. Es que es muy interesante y a veces es un poco, incluso te sorprende cómo lo que aprendemos de los juegos se puede aplicar, incluso cosas que a veces asustan un poco. Y la verdad que está muy guay. Mucho análisis de esos juegos para conocer un poco qué nos aportan. Correcto. Y en cambio pues el de Breve historia de los juegos de mesa, básicamente vamos a tener diferentes eras y diferentes zonas geográficas donde vamos a ver juegos que incluso algunos no teníamos ni idea, porque hace un buen repaso de todos los juegos que ha habido, o sea, en la humanidad. Eso sí, ya especifica desde el principio que, por ejemplo, juegos de cartas o juegos tipo dominó no los va a mencionar porque ya son como, digamos, un juego que tiene ya muchos estudios, muchos detalles, ¿no? Entonces, pues habla de, por ejemplo, como la evolución del ajedrez en diferentes sociedades o culturas. Y también hay un apartado al final sobre los juegos modernos,
Sí. ¿vale? Y comunidades de jugadores y todo eso. O sea, hace un gran repaso de todos los juegos de mesa. A ver, es breve, Sí. pero es grande el libro y es muy interesante ver cómo ha evolucionado todo esto desde la edad antigua hasta nuestros días, la verdad. Y un poco esto es la colección que tenemos actualmente y que, bueno, pues nos parecía interesante porque es verdad que tenemos, hablamos muchas veces de los juegos de mesa, que estas temáticas, que si estas mecánicas, que si estos componentes, y hay una nube ahí que no acabamos de aterrizar mucho los conceptos. Y nos parecía interesante porque aquí se aterrizan bastante. Sí, la cuestión es que os hemos explicado muy brevemente cada libro. Lo que pasa es que como muchos tratan el mismo tema, en diferentes aspectos, hablaros de cada uno se nos un poco, digo, este hablaba de esto, pero ese también. Entonces, está guay porque vas cruzando información, ¿no? Y a veces ya no sabes qué libro es cuál, pero bien te sirve para afianzar cosas, para debatirte a ti mismo también. Sí. Que, pues oye, esto dice aquí y este dice este, pues yo estoy más de acuerdo con este o más de acuerdo con lo otro. Como es una teoría o una rama que aún está como en pañales, yo creo, los juegos tienen mucha vida, pero lo que es analizarlos y ponerlos digamos, en libros, estipular qué cosas son y qué no son, Sí. pues eso es más reciente y entonces pues por ahí está interesante ver diferentes conceptos y demás. Yo creo que guay. Estamos incluso buscando más información, o sea que si tenéis alguna recomendación de libros que sean sobre juegos de mesa, igual no tanto enfocados en el aula, ¿vale? Sí. Porque por ahora tampoco es un tema que digamos... Es interesante porque ves los conceptos y es lo mismo al aula o fuera de ella, pero algo más genérico, general, digamos, de los juegos de mesa, adultos también y demás, creo que también tiene su espacio en este mundillo de teoría, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso, tenéis abajo en la descripción, tendréis enlace a todos los libros, tenéis también a esas charlas que os hemos ido comentando y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dale a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo, nos vemos. En próximos vídeos. Adiós. Chao.